Bienvenidos, amados hermanos, a la enseñanza del día de hoy. Orémosle al Señor. Amadísimo Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por la bendición que tenemos nuevamente de reunirnos a través de este medio. Gracias te damos, Padre Santo, por haber proveído en este día, Señor, un medio más para poder, Señor, escudriñar en tu palabra y poder, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros en este momento y en este día. Que la porción, Señor, que nos has preparado hoy, Padre Santo, sea, Señor, el alimento espiritual que necesitamos todos los días. Y por eso, Señor, te pedimos que bendigas este momento, Señor, abriendo, Señor, todos nuestros sentidos, Señor, todo nuestro ser para poder percibir, Señor, tu palabra. También te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que quites, hagas a un lado, Señor, cualquier distracción, Padre Santo, que en este momento, Señor, vaya a interferir, Padre Santo, con la enseñanza de este día. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bienvenidos mis amados hermanos a nuestra enseñanza del día de hoy. El día de hoy vamos a concluir con algunas bases fundamentales que hemos estado enseñando estas pasadas semanas. Iniciamos con que leer la Biblia es una base fundamental. Después continuamos que la oración es algo bien importante y fundamental como base de nuestra fe. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la relación que debemos de tener con Dios, con nuestra familia y con otros cristianos. Es una también base fundamental para un principio de fe en el cristianismo. Y el día de hoy vamos a continuar con la cuarta y quinta. En esta enseñanza solo quiero basarnos en cinco enseñanzas de bases fundamentales. Hay muchas más. Pero estas son tal vez la base de cualquier enseñanza con respecto a la palabra de Dios, con respecto conociendo a Jesús y al Espíritu Santo. Y en este día quiero compartir con ustedes esta cuarta enseñanza, pero antes quiero recordarles también de que este domingo que se acerca tendremos nuestro primer servicio al aire libre en el parking de la iglesia Bethel Church, en el 1201 Winchester Boulevard de la ciudad de San José, en California. Si usted se encuentra en los alrededores, le hacemos esta invitación, y usted que es miembro de la iglesia Bethel del Ministerio Hispano, los esperamos en nuestro primer servicio. Será a las 10 de la mañana. Por favor, llegue un poquito antes, porque los van a acomodar en el parking. Usted va a estar escuchando el mensaje en su vehículo y va a sintonizar una radio FM que se le dirá a la entrada del parqueo. Pues continuando con nuestra enseñanza, quiero iniciar con lo que dice Hebreos capítulo 10 versículos 23 al 25, y dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mantengamos firme sin dudar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 23, 25. Aquí, como vemos, la palabra de Dios nos aconseja de que debemos de reunirnos, a pesar de que debido a esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y que está afectando todo lugar en la tierra. No nos hemos podido reunir en los templos, pero vamos a empezar ya con estos pasos, tomando siempre las debidas precauciones que aconseja la ciudad. Y pues vamos a estar de una manera segura en esta primera reunión que viene el próximo domingo, y para lo cual yo le pido a usted de que ponga atención a esta escritura, donde nos dice que no nos dejemos de reunirnos como muchos tienen ya por costumbre. En la antigüedad también sucedió esto. Al principio todos eufóricos, todos emocionados, todos con mucho deseo de conocer más del Señor, se reunían en las casas, se reunían, compartían el pan, dice, y daban a los pobres
a los necesitados y todos se ayudaban. Pero esto también llegó a un punto en que muchos dejaron de asistir, muchos dejaron de hacer su compromiso o su responsabilidad como cristianos, como seguidores de Jesús. Hoy día posiblemente pueda suceder eso. Nosotros esperamos que no, porque si su fe está cimentada sobre Jesús, sobre la roca que es Él, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el que cimienta su casa sobre la roca podrá venir vientos, podrá venir tempestades y todo lo que pueda hacer, pero como está en una base firme, no tan fácil va a caer. Pero aquel que dice que hace su fundamento sobre la arena, cualquier viento lo podrá hacer caer. Y esto se refiere también con respecto a la fe, con respecto a nuestra creencia. Y por eso en el día de hoy inicio con este pasaje de Hebreos 10, 23, 25. Y donde dice también, ¿verdad? Que nos mantengamos firmes, que no dudemos en nuestra esperanza, que es fiel aquel que nos la da. Y es nuestro Señor Jesús. Y es el que a nosotros nos ayuda en todo momento. Y para todo esto, todo tiene que ser con amor, para que las buenas obras también, ¿verdad?, sean de manifiesto y que nosotros estemos también dando un testimonio de lo que es Él en nuestra nueva vida como cristianos. Bien, nuestra cuarta base la vamos a tomar como que es una base bien importante también, porque ya conociendo la Biblia, sabiendo que ahí recibimos la instrucción, que ahí recibimos la enseñanza, que ahí recibimos nosotros la forma de cómo conocer a Dios, y es a través de la oración que nosotros ponemos de manifiesto también lo que nosotros sentimos y lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, a través de una relación con Él, con la familia, con otros cristianos, es de que nuestra fe también se fortalece. Y es por eso de que la cuarta base es el de testificar. Debemos de dar testimonio de quién es Él a través de nuestra vida. Y ya no solo como cristianos con otros cristianos, sino que con todo el mundo, con todos aquellos de que no han tenido una relación o un contacto con nuestro Señor Jesús. Y aquí es donde nosotros damos un testimonio a aquellas personas no creyentes, aquellos de que van a ver en nosotros que tenemos hasta una forma diferente de hablar, de pensar, de tratar a los demás, y hasta una forma diferente, ¿verdad?, de ser. Y esto es a través de que nosotros hemos confiado en nuestro Señor Jesús, y dice de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice su palabra, y eso es lo que nos hace diferentes a las personas de allá al mundo. Porque si nosotros como cristianos salimos a un centro comercial, a una tienda, a una market, ¿qué nos hace ver diferentes? Vamos vestidos igual que los que están ahí, y lo que nos va a hacer diferentes es la forma muchas veces en la que hablamos, la forma muchas veces en la que nosotros actuamos. Y eso nos va a decir, tú eres diferente, o en la forma en que nosotros hablamos. Cuando usted dice un Dios te bendiga, cuando usted dice un Cristo le ama, cuando usted le cede el lugar a alguien, cuando está haciendo la línea para pagar, en lugar de tratar de cortar, hasta le puede dar el lugar que le corresponde a usted a otra persona, son manifestaciones que el mundo las va a ver y va a preguntar, porque normalmente no hacemos esto. Pero nuestra vida cristiana nos enseña que debemos de no solo pensar en nosotros mismos, sino que pensar en los demás. Por eso es que esta cuarta base fundamental es acerca de testificar, y es también tener una relación o reenfocar una relación con el mundo, porque eso es lo que nosotros debemos de testificar. Recuérdese de que nosotros, antes de conocer al Señor Jesús, éramos parte también del mundo. Hacíamos cosas de que no estaban de acuerdo conforme a la palabra de Dios. Hacíamos cosas que no estaban de acuerdo a la moralidad humana también. Y hacíamos muchas cosas también que no tenían nada de ética. Y todo esto cambia a través de nuestra nueva forma de vivir,
y que únicamente nosotros la podemos recibir a través de recibir a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador en nuestra vida, porque ahí estamos dando una confesión de fe que renunciamos a nuestra vieja forma de vivir y dice la palabra de Dios que nos hacemos nuevas criaturas, ¿verdad? Conforme nosotros sigamos el camino de Dios. Pues la cuarta base fundamental es el de testificar. Y sabe, un testigo es la persona que dice lo que ha visto y oído y que ha vivido también en carne propia y comparte esta experiencia personal con otros. Cualquiera que haya empezado a tener una relación personal con Cristo puede ser un testigo de Él. Testificar es el dar a conocer la vida cristiana que empezamos a vivir como nuestra vida que está llena de la presencia del Señor Jesús. No podemos evitar compartirlo con quienes entramos en contacto. Una vida cristiana debe de ser dinámica y, ¿sabe?, contagiosa. Usted recordará, especialmente usted que ya tiene algunos años en el Evangelio como cristiano, nuestros primeros tiempos era algo de que en lo personal yo puedo compartirlo. A mí, cuando yo recibí al Señor Jesús, honestamente, yo no me perdía ningún servicio, ningún estudio bíblico, ningún retiro de varones, ningún evento que hubiera en la iglesia. Teníamos 2 servicios los días domingos y pues estaba tan lleno y tan agradecido con el Señor de donde Él me había sacado que yo me sentía todo tiempo que yo pasaba con Él en su presencia, compartiendo con otros hermanos, era de un gran gozo, de mucha alegría. Pero a veces en algunos va pasando el tiempo y eso como que va disminuyendo. Y eso es por falta de conocerlo a Él. Es por falta de usted buscar en la Biblia, la palabra de Dios, quién es Él. Es por falta de oración. Y es también muchas veces por falta de tener relación con otros cristianos. Es por eso de que hay a veces mucho desánimo como cristiano. Pero recuérdese esos primeros tiempos de cuando usted lo conoció. Yo sé que usted se sentía gozoso, era dinámico, quería participar en todo. Y eso es lo que debemos de nosotros mantener vivos. Y esa es una forma en la que nosotros testificamos quiénes somos. Porque la palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Recordemos que el evangelio son las buenas noticias, lo nuevo o lo bueno o la enseñanza que nuestro Señor Jesús trajo a nosotros. Y esto dice, y por eso de testificar se podría decir de que es una tipo como de ordenanza que se nos da, que vayamos, dice, y que le hablemos a toda criatura de quién es Jesús. Esto es testificar, y es por eso que todo aquel que recibe al Señor Jesús como su Señor y Salvador se hace testigo de Él. Es una persona que va a dar no solo con su ejemplo, con la forma en que habla y con la forma que vive, que ya no era, y especialmente con aquellos que nos conocieron en nuestra vida mundana, que ya no somos los mismos. Y hasta nos van a decir, hey, pero si tú no hablabas así, tú no actuabas así, ¿qué tienes? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Por qué ahora ya no vas a estos lugares? ¿Por qué ya no estás con nosotros? ¿Qué te hizo cambiar? Y es donde el Señor a nosotros nos da esta oportunidad de poder hablarle a otros del cambio de la vida que hemos tenido cuando lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Y en sí, esta base fundamental número 4 es esto, el de testificar. Así, simple y sencillamente dar a conocer a otros, ¿verdad?, lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y esto va unido con la quinta base fundamental que quiero hablar el día de hoy, y que es la obediencia. No podemos nosotros leer la Biblia, no podemos nosotros orarle, no podemos nosotros tener una relación con Dios, con nuestra familia, con otros cristianos. No podemos nosotros dar un testimonio, testificar de Jesús, si no somos obedientes a lo que leemos también.
a lo que el Señor nos dice a través de la oración, o conforme Dios en su multiforme forma de ser nos habla en diferentes maneras, a través de un canto, a través de un mensaje, de una predicación, de un estudio, de una lectura bíblica. Dios nos va a hablar a través de la naturaleza muchas veces. Y sabe una cosa, muchas veces nos puede hablar a través de personas inconversas también. Si leemos en la Biblia, hasta Dios ha utilizado todo tipo de medios para hacernos entender su voluntad. Y esto es un estudio que vamos a ver más adelante, pero como quinta base yo quiero que usted entienda, ¿verdad? Que no podemos seguir las 4 anteriores si no somos obedientes. Y esta es la clave para el crecimiento en la vida cristiana. Usted quiere crecer en la vida cristiana, usted quiere empezar a dar frutos, sea obediente. La obediencia tiene que ser completa y espontánea. Acuérdese de que Dios no nos obliga a nosotros, no nos forza a hacer nada, o Él no nos dice a nosotros que eso es lo que tenemos que hacer, sino que Él nos da el libre albedrío y nos da a nosotros la libertad de decidir si hacemos lo que Él nos está recomendando hacer. Por eso tiene que ser algo espontáneo a la voluntad de Dios. De nada sirve conocer las bases fundamentales del crecimiento si no las aplicamos a nuestra vida diaria. Por esto, la obediencia es una ley básica, es una base fundamental básica en el crecimiento cristiano. En los evangelios hay mandamientos directos dichos por Jesús con respecto a la obediencia, y vamos a considerar algunos en este estudio del día de hoy. Por ejemplo, en la relación con el reino de Jesús, en la relación con el reino, fíjese bien una obediencia que nosotros tenemos que hacer para poder nosotros, ¿verdad? Tener una relación o poder llegar al reino de nuestro Señor Jesús. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Esto es un mandato que debemos de obedecer, pero está en nosotros si lo queremos o no queremos obedecer. Pero si lo obedecemos, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá, dice, ¿verdad? Como algo añadido, después de buscar a Dios. ¿Qué son todas estas cosas que puedan ser añadidas después? Un estado financiero estable, una economía estable en nuestra vida, salud, las necesidades básicas que tenemos como seres humanos, tener un techo, vivir cómodamente, tener un vehículo, tener todo esto puede venir a través de que si nosotros buscamos a Dios primeramente. Y esto lo vamos a entender y lo vamos a ver si leemos la Biblia, la palabra de Dios. Ahí se nos va a indicar a nosotros qué debemos de hacer para buscar el reino de Dios. Por eso Mateo 6:33 es una de las pasos de obediencia que se nos describe en el Evangelio de Mateo. Ahora, tener una relación con los demás también es, ¿sabe?, un paso de obediencia. Dice Mateo capítulo 7, versículo 1, no juzguéis para que no seas juzgado. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, juzgamos antes, ¿verdad? Nos queremos hacer nosotros jueces. Y dice la palabra de Dios, si nos hacemos jueces, nosotros mismos vamos a ser juzgados de igual manera. Por eso no juzguéis, ¿verdad? Simple y sencillamente, ¿verdad? Ver todo con amor, todo con la voluntad buena de hacer buenas obras, y haciendo de esta manera, nosotros no estamos trayendo juicio en nuestra vida también. Mateo 7, capítulo 1. Ahora, en relación con la oración, Dios nos pide, Jesús nos pide también ahí en Mateo, ¿verdad?, que seamos obedientes a la oración. Mateo 7:7 nos habla de esta manera. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Este es un versículo
que debemos de tener siempre presente nosotros en nuestra vida cristiana. Dice que si pedimos, se nos va a dar. Si nosotros buscamos, vamos a encontrar. Si nosotros llamamos o tocamos, dice que se nos abrirá. ¿Mm? ¿Qué es esto? Es simple y sencillamente buscar en oración la voluntad de Dios. Darle la honra, la gloria a Él primeramente, reconocer que Él está en las alturas, reconocer que el nombre de Él es santo, pedir por la porción de cada día, no para mucho tiempo, sino que dice que cada día trae su propia bendición, pedir el pan por el pan necesario de cada día, pedir perdón por nuestros pecados, porque así nosotros también vamos a ser capaces de perdonar a otros y que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Eso es tener una obediencia con respecto a la oración. Ahora, con respecto a las adversidades de la vida, a lo que muchas veces puede venir en nosotros, en nuestro diario vivir como algo difícil. En este caso, esta pandemia que estamos viviendo es algo que ha venido a nuestro diario vivir, que ha cambiado totalmente nuestra forma de vivir y que hoy día a nosotros, ¿verdad? Nos está pidiendo y nos está diciendo que a pesar de que todo está difícil y como la palabra de Dios dice, ¿verdad? Cosas más difíciles vendrán, cosas peores veremos porque así está escrito. Pero hoy día dice, miren lo que nos recomienda con respecto a los tiempos difíciles. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. El Señor nos está pidiendo que pongamos nuestra fe, nuestra esperanza en Él. Eso no quiere decir que ya no vamos a tener problemas. Eso no quiere decir que ya no vamos a tener situaciones difíciles. Siempre los vamos a tener, pero ya no vamos a estar solos, ¿verdad? Él nos dice que Él está con nosotros. Por eso dice, pidan y se los dará. Pero en esta ocasión nos dice que vengamos todos los que estamos trabajados y cargados y Él nos hará descansar. Definitivamente, cuando usted entiende eso y lo ha encontrado usted en la Biblia y ha leído, ¿verdad? Que a pesar de que han habido problemas desde el principio de la era cristiana y mucho antes, en la creación, siempre Dios ha tenido cuidado, ¿verdad? De su creación. Siempre ha proveído, siempre Él ha dado, mientras nosotros hemos confiado en Él. Pero cuando nosotros hemos confiado en nosotros mismos es cuando nos hemos metido en problemas. Cuando nosotros hemos pensado que somos nosotros, que las fuerzas de nosotros son las que llevan el alimento en la casa, que las fuerzas de nosotros son las que pagan la renta, que las fuerzas de nosotros son las que sostienen todo. Entonces es por eso que no duran las situaciones. Pero cuando nosotros creemos que a través del trabajo que nosotros hacemos, Dios nos bendice y por eso hay alimento en nuestra casa. Cuando nosotros anteponemos que es a través de la voluntad de Dios, que lo que hoy tenemos es su voluntad y que es Él y no son nuestras fuerzas, ahí cambia la cosa. Ahí es donde el Señor nos da el descanso a nosotros. También en relación con nuestra administración económica, pongamos en las manos del Señor nuestras finanzas. ¿Se recuerda? Crea usted un plan, ¿verdad? Financiero para los tiempos difíciles. Nadie se esperaba que íbamos a estar 2, 3, 4 meses ya en este tiempo, muchos sin trabajar, confinados en casa. Nadie se había preparado para tener 4, 5, 6 meses o hasta un año de reservas para poder sobrevivir tiempos difíciles. Hoy día espero que usted ya haya hecho un plan en el cual usted esté guardando para gasolina, para comida, para renta, para biles, para gastos de enfermedad, para cosas extras. Y vaya apartando y vaya apartando semana a semana, mes a mes. Si usted está recibiendo un sueldo, no busque gastarlo en algo innecesario, sino que ahórrelo para el tiempo difícil que va a venir todavía. Sabemos de que tiempos difíciles van a seguir viniendo. Y si no estamos preparados, va a suceder lo que
nos pasó con esta pandemia, hubo escasez de todo, no pudimos pagar nuestros biles, nuestra renta, y es aquí donde entra, ¿verdad? Lo que dice Lucas capítulo 20-25, dice, entonces les dijo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Aquí nos está hablando de una administración económica, de ser inteligentes y hacer lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Se ha preguntado usted alguna vez sobre este pasaje de Lucas 20-25? ¿Qué es lo que es dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios? Lo del César tiene que ver con nuestra responsabilidad cívica en el reconocimiento de quienes nos dirigen en el gobierno. El César en ese tiempo era el gobernador del Imperio Romano y era el que gobernaba todas las ciudades en las cuales el Imperio Romano había conquistado, incluyendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y el César era un gobernador. Por eso Lucas dice aquí que le demos al César lo que es del César. Lo estuvimos viendo estas semanas que pasaron con respecto a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que seamos obedientes a los gobiernos, seamos obedientes a aquellos en autoridad, no solo a gobiernos de una nación, de un estado, de una ciudad, sino que también a nuestros dirigentes en la iglesia y sobre todo también en la familia. Siempre el padre va a ser alguien que va a estar de responsable en la casa y que también como hijos debemos de ser obedientes a lo que él está enseñando en su hogar, ¿verdad? Sabemos de que nadie va a enseñar algo malo, pero pueda que haya personas, como hay gobernantes malos, pueda que hayan también papás de que no sepan dirigir bien su hogar. Pero aquí la palabra de Dios que nos dice, dar al César lo que es del César, es, ¿verdad? Que debemos también ser responsables con nuestras responsabilidades cívicas. Y es por eso de que, mire lo que nos dice Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 6, dice, sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, a Dios se resiste, y los que resisten acarrearán condenación para sí mismos, porque los magistrados, o sea, los gobernadores, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal, por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues todo esto paga, pues por esto pagáis impuestos, dice, pagáis tributos, porque son servidores que atienden continuamente a su trabajo para el cuidado nuestro. Romanos 13, 1, 6. La palabra de Dios es clara. Cuando dice dar a César lo que es del César, ¿verdad? Sometámonos a las autoridades. Buenas o malas, nuestra obediencia tiene que ser primeramente a la de Dios. Y con respecto a lo que Dios nos habla, nosotros vamos a entender cuándo también un gobierno es bueno y cuándo es malo, cuándo verdaderamente no deberíamos de hacer ciertas cosas, porque la palabra de Dios nos dice que nada es forzoso, que nada se nos puede imponer. Por eso es de que nosotros tenemos libertad, pero la libertad nos da responsabilidades y nos hace ser obedientes también. ¿Y qué es dar a Dios lo que es de Dios? Lo que es de Dios está relacionado con nuestra responsabilidad como cristianos. Como cristianos nosotros, ¿verdad? Dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. En otras palabras, uno de nuestros compromisos o responsabilidades o obediencias cristianas es de que demos, dice nuestro diezmo, ¿verdad? Que demos
lo que nosotros hemos recibido, una décima parte a Dios. Y esto es, dice, como conciencia. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que lo hagamos, ¿verdad? Porque pueda que haya un castigo, pero también hagámoslo por causa de conciencia. Nosotros seamos conscientes si debemos o no hacerlo. Usted sabrá. Pero si la palabra de Dios dice en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La palabra de Dios nos da aquí un consejo de obediencia. En conclusión, mis amados hermanos, quiero decir de que podemos ver estas 5 bases fundamentales del crecimiento de esta manera. Número 1, leer la Biblia, ¿no? Número 2, orar diariamente, la Biblia, leerla diariamente también. Número 3, debemos de reorientar nuestras relaciones con Dios, con nuestra familia y con otros cristianos, porque vamos a tener que tener una relación en nuestra vida cristiana con ellos. Número 4, el de testificar, el de dar testimonio a través de lo que Dios, por medio de Jesús, está haciendo en nuestra vida. Y número 5, debemos de ser obedientes. Estas son 5 bases fundamentales, simples y sencillas para cualquier principio de fe, para cualquier principio, para cualquier fundamento en la vida cristiana. Ya más adelante, en nuestro próximo estudio, vamos a ver las 16 bases fundamentales que Asambleas de Dios, a la cual es nuestra denominación que nosotros pertenecemos, ¿verdad?, nos pide a nosotros, que son las bases en las cuales nuestra doctrina se desarrolla. Podemos ver, para concluir, mis amados hermanos, que las 2 primeras bases fundamentales, leer la Biblia y orar, se refieren a nuestra relación vertical, ¿va?, con Dios. Nosotros con Dios, Dios con nosotros, a través de leer la Biblia y la oración. Las siguientes 2 bases fundamentales, que es la relación personal con Dios, con nuestra familia y con otros cristianos, y el de testificar a otros, eso es una relación horizontal, o sea, entre todos nosotros, ¿no? Entre todo cristiano, entre todo ser humano, es una relación horizontal. Y la quinta, podemos ver que la obediencia es el crecimiento y la madurez en la vida cristiana. Eso es lo que quiero que entienda en este estudio de esta semana. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga y que sigan teniendo un buen resto de semana, y nos vemos el próximo domingo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.